La 25 edición de las jornadas de puertas abiertas al Cabezo Redondo y al museo con este pequeño homenaje que hacemos a Pedro Marco en el museo. Luego tendremos ocasión de ir al Cabezo Redondo, que seremos atendidos con las oportunas explicaciones de los directores de las excavaciones, encabezados por el catedrático de Prehistoria Mauro Hernández, por Gabriel García Tienzar y Virginia Baceda. Esto, por lo que respecta a la exposición, como decía, nosotros conocíamos que Pedro Marco tenía una relación especial de admiración mutua con José María Soler. De hecho, tenemos obra suya en el museo que hemos sacado una pequeña muestra y, sobre todo, lo que queríamos dar ahora a conocer es una selección de los materiales que Leonor Serrano ha donado al museo después de faltar Pedro Marco en el mes de febrero. Entonces, con esa selección hemos montado esta pequeña exposición que estará abierta durante unos meses, bastante tiempo, pensamos, de forma que se pueda hacer un pequeño homenaje desde el museo por esa vinculación con José María Soler. Esta exposición ha sido posible gracias también al trabajo del equipo actual del museo, que es muy completo y competente, encabezado por las restauradoras Virtu Rosillo y Sandra Zapater, la bibliotecaria Ana Valdés también ha contribuido, Sergio Ferri, arqueólogo multiterreno, los conserjes Luis, Pascual, Manolo y Octavio, no me quiero dejar nadie, y el que podríamos considerar comisario de la exposición, que es Jesús García Guardiola, y que después de las intervenciones hará una breve exposición de qué consiste la exposición y lo que contiene. De acuerdo, entonces yo sin más cedo la palabra a Leonor Serrano. Bienvenida. Bien. Buenos días. Para nosotros, para la familia, es un honor el cumplir los deseos de Pedro. Esto es algo que ya estaba pactado en el tiempo con don José, porque él colaboraba en muchas excavaciones y le pidió permiso para guardar y admirar las piezas que luego en su momento las donaría. Laura también era conocedora de dicho pacto y para nosotros, para la familia y especialmente para mí y para mis hijos, estamos cumpliendo todos los que son sus deseos y hoy nos sentimos especialmente satisfechos de que algo que él apreciaba tanto, que él admiraba tanto y que le daba tanta energía esté puesto en un sitio tan bonito y que ahora también se pueda admirar por todos los demás, que no sea solamente patrimonio de él. Y nada, como está aquí con nosotros, porque está con nosotros y estará mucho tiempo, daros las gracias también por su parte, por todo lo que habéis hecho. Como no puede ser de otra manera, agradeceros a ti y a la familia ese agradecimiento sincero de que hayáis cumplido con el deseo de Pedro, que era un deseo conjunto de todos y todas vosotras, que para nosotros es un orgullo tener aquí este material, que además nos recuerda a nuestro amigo Pedro, y desde luego que una de las primeras exposiciones que se abren, además de la exposición del Tesoro, sea una exposición de nuestro amigo Pedro Marco, pues para el museo, para el mundo y para esta nueva instalación, es darle valor a la propia instalación. Muchísimas gracias a la familia y ahora vamos a disfrutarla si Jesús nos cuenta en qué consiste la exposición. Sí. Esta exposición se ha concebido como un homenaje que hemos realizado desde el museo a la figura de Pedro Marco, porque es que además esta exposición consideramos que es un puente, es el mejor puente que une la historia del museo, la historia de la institución, la historia reciente del museo con la historia actual, con la actualidad. ¿Por qué? Porque Pedro Marco tuvo una intensa relación con el antiguo Museo José María Soler, que son dos de las cuatro patas que sustentan este gran museo. Y bueno, en la actualidad, en la nueva instalación en la cual nos encontramos, en la nueva sede del museo, consideramos que es muy importante que sea una de las primeras exposiciones que se muestren aquí, estén relacionadas con Pedro Marco.
Así es la mejor forma de unir el pasado del museo con el presente, con la actualidad. Es una forma también de llenar vida a este edificio que hasta hace muy poco ha estado cerrado, desgraciadamente, y que ahora ya tenemos las puertas abiertas a los visitantes. Y la verdad es que desde el equipo del museo estamos muy contentos de poder ofrecer esta exposición como un contenido complementario a lo que es la exposición del museo. Y todo ello, bueno, tanto desde el equipo del museo como con la coordinación de nuestra concejala, Elena Benítez, que también forma parte de nuestro equipo. La exposición comienza presentando algunas piezas muy relacionadas con el artista, como son sus caballetes. Uno de ellos lo hemos utilizado para fijar el cartel de la muestra de esta exposición, que es una fotografía que hemos realizado en base a los trabajos del montaje. Y el otro lo hemos presentado por sus características, lo hemos presentado desnudo, lo hemos mostrado aquí tal cual, recién traído de su estudio junto al Castillo de la Atalaya. A continuación tenemos un audiovisual que se realizó en el año 2015, que se realizó con motivo del centenario de la Comunidad de Regantes de la Huerta de Partidas de Villena. En este audiovisual se ve todo el proceso creativo de realización del gran mural que tenemos en la Losilla, en la entrada de nuestra ciudad, inspirado en nuestro tesoro de Villena y en el agua, que es otro de nuestros tesoros. Es muy interesante el audiovisual porque se ve todo el proceso de creación de este mural, trabajo que fue compartido por parte de Pedro Marco padre, Pedro Marco hijo, y también estuvo trabajando su nieto en este trabajo. Y luego lo que es la exposición se completa con dos grandes obras, dos obras de gran formato que relacionan el artista con la institución, con el museo. En primer lugar tenemos la obra El arqueólogo, que fue realizada por Pedro Marco en el 1987, y bueno, esta obra es un homenaje a José María Soler. En la obra se coloca en el centro José María Soler, vestido con la toga de cuando se le concedió el título de doctor honoris causa por parte de la Universidad de Alicante en 1985, y lo que es el universo y todo lo que aportó José María Soler a la historia de Villena, a la investigación en Villena, es todo lo que rodea la figura del protagonista de la escena. Vemos una gran multitud de piezas arqueológicas dibujadas, bocetadas, diseñadas en los laterales, que envuelven al artista, su universo, y además es curioso y le da un valor añadido, cierto valor añadido, que algunas de las piezas que tenemos dibujadas por el artista en esta obra luego las tenemos en las originales, las reales, en las vitrinas, con lo cual una cosa forma parte del complemento de la obra. Los objetos arqueológicos complementan en este caso la obra de arte. En segundo lugar tenemos la segunda de las obras que se han expuesto, es un cuadro muy relacionado con la fase anterior del museo, con la fase del Museo Arqueológico José María Soler. Se trata del mapa topográfico arqueológico del término municipal de Villena, que estaba situado a la entrada del museo. Bueno, pues este mapa pues se sitúa lo que realizó el arqueólogo, las consecuencias de las investigaciones del arqueólogo de José María Soler. Aquí estos trabajos se materializan en el territorio. Aquí tenemos un mapa del término municipal de Villena, donde están situados diferentes símbolos diseñados por el mismo Pedro Marco, en cuya leyenda se puede apreciar la cronología de todos y cada uno de los asentamientos documentados por José María Soler en el término municipal de Villena. Luego también hay que destacar en este caso lo que el artista quiso concebir. Siempre se ha definido a Villena como un cruce de caminos, como un eje estratégico, que es lo que el artista refleja, porque las sierras nos dejan entrever la existencia de un pasillo en dirección norte-sur y de otro en dirección este-oeste, que es un poco lo que ha venido a definir la riqueza arqueológica de Villena. Y luego, además, también hay que llamar la atención la existencia de cursos, manantiales, fuentes de agua que aportan riqueza a nuestro ecosistema y que han permitido que desde la prehistoria todas las civilizaciones se asentaran en nuestro territorio. Así pues se remarca desde el curso del río del Vinalopó y la existencia de otros cursos de agua, como es el caso de la acequia del Rey y de otras ramblas que tan importantes son para nuestro día a día. Y de estas ramblas hay que destacar principalmente la Rambla del Panadero, lugar de descubrimiento del tesoro de Villena,
en 1963, que también aparece reflejado en este caso. Es decir, consideramos que estas dos obras complementan y maridan a la perfección con las dos vitrinas que tenemos junto a ellas. ¿Por qué? Porque si aquí se aprecia la faceta artística de Pedro, aquí lo que vamos a ver es una faceta que posiblemente para muchos de ustedes sea desconocida, que es la faceta arqueológica. Pedro era una persona con una gran vocación, con un gran entusiasmo y con mucho interés en lo que es la historia y la arqueología de Villena. Y bueno, esto se remonta a la época de don José María Soler y bueno, siempre en sus conversaciones tan agradables que teníamos con Pedro, siempre nos hablaba de los yacimientos de la prehistoria, de cómo visitaba esos lugares y encontraba rincones evocadores que le inspiraban para realizar sus grandes obras y cómo algunos de los objetos que encontraba en algunos de esos lugares le servían a sí mismo para inspirarse y para realizar estos trabajos. Como solo con el tacto, con tocar objetos de sílex, objetos de piedra pulida, él se podía transportar a miles de años atrás y podía un poco imaginarse el pensamiento que tuvieron estas comunidades prehistóricas y bueno, esto para él le daba vida, era algo que era muy importante para él. Y esto lo compartimos con él, lo disfrutamos con él y bueno, y ahora lo podemos disfrutar aquí en nuestro museo, en la sede del Museo de Villena. La exposición en esta parte consta de dos vitrinas. Una está dedicada a la prehistoria, donde se conservan una selección de objetos de los que hemos retirado del estudio de Pedro Marco junto al Castillo de la Atalaya, objetos que hemos seleccionado los técnicos del museo y que hemos expuesto los más significativos. Objetos, pues, desde una vasija neolítica descubierta pieza a pieza en Casa de Lara, que eso es algo que hay que dar valor, porque en una prospección superficial encontrar un recipiente entero es casi imposible, pues Pedro lo consiguió a base de ir miles de veces al mismo sitio, a un lugar donde él sospechaba que parecía que había una vasija, e ir juntando piezas. Al final consiguió componer una vasija completa. De esta zona, de esta vitrina, hay que destacar, bueno, además de lo que es la vasija neolítica, también hemos considerado importante conservar las etiquetas escritas por el mismo Pedro, en las cuales en su estudio las piezas se acompañaban con estas etiquetas manuscritas por él, con la cronología de los asentamientos. Y bueno, las piezas, también hay que destacar una lámina partida en dos trozos, que encierra una historia muy bonita, porque el trozo grande procede de la colección de Pedro, lo descubrió Pedro y años después su hijo, Pedro Marco, descubrió un segundo fragmento en un momento muy emocionante cuando hijo se lo enseñó a su padre y comprobaron que las piezas se unían. Eso fue un momento muy especial que tanto Pedro padre como Pedro hijo siempre nos han contado esta anécdota con tanto cariño y nosotros hemos querido dar un homenaje a este momento colocándolas aquí. Luego, hay piezas muy singulares, como una pesa de telar de barro procedente de la Macolla, algunos objetos como algunas puntas de flecha también procedentes de este lugar. Son lugares que él utilizaba para inspirarse. Y bueno, pues esto es lo que vemos todo relacionado con la prehistoria. También está presente el cabezo redondo y otros muchos yacimientos con piezas muy significativas procedentes de su colección. En segundo lugar, la segunda de las vitrinas también es muy interesante. Si la primera se refería a la época prehistórica, aquí nos vamos a referir a la época, a la Edad Antigua, en una de las zonas, y en la época al medievo, en la otra. Con respecto a la Edad Antigua hay que destacar en primer lugar un exvoto, un fragmento de exvoto de barro procedente del paraje de la Macolla. Es una pieza bastante significativa de la época de transición entre la cultura ibérica y la época romana. Y luego hay fragmentos de los cuales hemos destacado uno por su singularidad, porque procede de los terrenos de mi padre, al pie de las Peñicas. Lo hemos considerado importante exponer este fragmento de cerámica romana bajo imperial por la procedencia y por la relación de la familia. Luego también hay otras piezas procedentes de villas romanas de nuestra comarca, como es el caso de los objetos procedentes de la villa romana de Candela. Y luego ya en la parte trasera hay objetos muy interesantes pertenecientes a la época medieval, a la época en la cual se construyó nuestro Castillo de la Atalaya, tan relacionado con la figura del artista, tan relacionado con Pedro. Y bueno, conservamos desde una aguja, un fragmento de madera del tapial del encofrado de la torre del homenaje del castillo,
que conservaba en su estudio Pedro, 2 fragmentos de cráneo pertenecientes a 2 individuos inhumados en la antigua necrópolis de la Rosilla, que era un cementerio de la época islámica, de los cuales hay una pieza que es extraordinaria, que es un individuo que parece ser que falleció por un impacto de un proyectil. El proyectil se conservaba en el interior del cráneo. Ese proyectil Pedro lo guardaba en el interior de unas pastillas que las tenemos aquí, las hemos expuesto, el proyectil lo hemos puesto al lado y se ve aquí en la parte trasera del cráneo el impacto de dicho proyectil. Una pieza extraordinaria que seguramente forme parte de la exhibición de la nueva exposición permanente de nuestro museo. Luego ya por último y para cerrar la exposición tenemos un conjunto de 2 bloques de tapial pertenecientes a la antigua muralla bajo medieval de nuestra ciudad, aparecidos en la antigua calle El Muro, actual calle José Zapater, con un croquis dibujado por el mismo artista. Como estamos viendo, anotaciones, croquis, dibujos, que también hay en la otra vitrina, lo hemos respetado al máximo porque consideramos muy importante representarlos en la exposición. Nada más.